Segundo domingo del tiempo pascual, segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia. Recuerdo en Toledo, cuando nos formábamos, a don Francisco María, un profesor que nos daba latín, que se me quedó la frase que dijo: la misericordia es que Dios nos da lo que no merecemos. Eso es la misericordia, darnos más de lo que merecemos. La justicia es darnos según nuestras obras, ¿no? Pero la misericordia es que yo no puedo merecer misericordia, que por mucho que haga, por mucho que me esfuerce, por mucho que me sacrifique, por mucho que... es que no puedo alcanzar un poquito de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es una gracia gratis dada para aquellos que disponemos el corazón para recibirla. Esto es que yo no me salvo por mis méritos, aunque ciertamente el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Que yo no puedo reparar un solo pecado de los que he cometido en toda mi vida. Ciertamente, acercaos a mí, venid a mí, cuando estéis cansados, agobiados. Pero es la misericordia de Dios la que me salva y la que me perdona. Esto nos deja inermes, esto nos deja el orgullo, la soberbia o el a ver qué le puedo dar yo a Dios para salvarme, se queda en nada. Ahora, entonces no tengo que hacer sacrificio ni penitencia. Sí. Pero piensa que te vas a salvar, que me voy a salvar solo por la misericordia, acogiéndome a la misericordia. Porque si no caemos en lo que se llama el pelagianismo. Dios me da una gracia y luego yo por mi esfuerzo llego a ser santo. ¿Qué va? Recordamos aquella anécdota de Amparo, que se ayunaba, sacrificaba, ofrecía su vida. ¿Qué haces, Luz? No, que me han dicho los santos ayunaban, se sacrificaban, hacían penitencias. Santa te voy a hacer yo, le dijo el Señor. Santa te voy a hacer yo. Es decir, que tú no puedes ser santa, que tú lo que eres, le decía el Señor en uno de los mensajes, la Virgen el 18 de diciembre de 1981, adiós, hija mía, sé muy humilde, no olvides que eres nada y que únicamente con la misericordia de Dios puedes ser algo. Ten confianza, date cuenta que nada puedes, déjate guiar, da gracias a Dios diariamente. Esto es así. Esta es la misericordia de Dios. Date cuenta que eres nada. Le decía a Luz Amparo Cuevas. Nada. Y solo con la misericordia de Dios puede ser algo. Ten confianza. Aquí está. Ten confianza en la misericordia de Dios. Fíate de Dios. Ponte en sus manos. Date cuenta que nada puedes. Reconoce tu impotencia, tu incapacidad, tu inutilidad, tu miseria. Déjate guiar. Da gracias a Dios diariamente. Este es el espíritu del segundo domingo de Pascua, el espíritu de la misericordia. Ese espíritu que nos lleva a ponernos ante Dios como la criatura frente al Creador, como la nada frente al todo, como la miseria frente a la misericordia. Esa expresión la emplea el Papa Francisco tan bonita cuando llevan a la mujer pecadora a lapidarla y el Señor, ya sabemos el episodio, ¿no? Y dice, no quedó nadie, solo quedó la miseria ante la misericordia. La mujer pecadora ante la misericordia, no quedó otra cosa. Y el Señor, que le dice, ninguno te condena, tampoco yo te condeno, anda, hija, vete y no peques más. Le dice el Señor a la mujer pecadora, no peques más. La misericordia no consiste en que yo peco, me arrepiento y Dios me perdona, y vuelvo a pecar, y vuelvo a arrepentirme, y vuelvo a perdonar. Eso es como, bueno, da igual, un pecado más. No. Un solo pecado mortal me lleva al infierno. Un solo pecado mortal me condena.
uno solo. Con que muera con uno solo, me condeno. Y esto nos hace ver la gravedad de mi pecado. La gravedad de mi pecado. Cada vez que ofendo a Dios, ¿cómo le ofendo? Y como decía Amparo, habría que hacer a Dios un monumento a la paciencia. La paciencia de Dios conmigo, con cada uno de nosotros, cuando le hemos ofendido. Comparaba, o me venía esa imagen de un niño chiquitín que de repente se vuelve a su papá y quiere darle patadas al papá, y el papá le sujeta, a veces deja que le dé la patada y le pone la manita, y cuando el niño ya se ha cansado de darle patadas al papá o a la mamá, pues ¿qué hace? Pues le coge, le da un besito. Eso somos nosotros, niños dando patadas a Dios. Ese es nuestro pecado, que vamos contra Dios por mi soberbia, por mi lujuria, por mi gula, por mi avaricia, damos patadas a Dios. ¿Y Dios qué hace? Espera, me abraza, me perdona, no se queja, pero se queja porque me estoy haciendo daño, se queja porque me estoy hiriendo en el alma. A Él también le ofendo, claro que sí. Decía un mensaje, la Virgen, otro mensaje, 3 de agosto de 1985, vengo derramando amor y misericordia. Di a los hombres, hija mía, que todavía es la hora de la misericordia, que no ha llegado la justicia todavía, que mi corazón está aquí derramando gracias para todos ellos, hija mía, que no rechacen las gracias, que mi corazón inmaculado está intercediendo a Dios Padre por todos mis hijos, hija mía, y todo aquel que tenga devoción a este inmaculado corazón, le prometo que lo salvaré, que lo salvaré, que nos salvará, que nos salvaremos por su misericordia y por la intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen. Sí, hija mía, mi hijo me manda a muchos lugares del mundo para dar avisos, pero qué ingratos, hija mía, cierran sus oídos a mis llamadas. Tomás en el Evangelio no cree, hasta que el Señor se presenta y mete tu dedo en mis manos, mis llagas, tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué hace Tomás? Señor mío y Dios mío. Le reconoce, su corazón se quebranta, pero el Señor aún así le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros hemos visto, no hemos visto, pero hemos visto tantas cosas, tantas horas de misericordia de Dios en nosotros, que solo podemos decir, misericordia, Señor, gracias, Señor. Pero todo el día, decía Luz Amparo, que podíamos estar día y noche con la cabeza en el suelo pidiendo perdón a Dios y no seríamos capaces de reparar un solo pecado de los que hemos cometido. Pero el Señor, en su amor, nos sigue perdonando. Decía, bueno, luego dice este mensaje, no da tiempo a más, ¿no? Dice, mi hijo se inmola diariamente en ella, en el sacrificio de la misa. Este sacrificio de la Santa Misa tiene un valor muy grande, hija mía, y todo aquel que no pueda ir diariamente a misa, que vaya los días festivos, que no deje de asistir a este santo sacrificio. No hacéis caso, hijos míos. También os pido la confesión individual y el sacramento de la Eucaristía. Ahí vamos ¿a qué? A recibir misericordia. ¿Qué mérito tenemos para recibir a Jesús? Ninguno. Se lo decimos, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ¿Qué mérito tengo para recibir la absolución de los pecados? Ninguno. Ninguno. Solo Dios, en su infinita misericordia, me regala, dándome más de lo que merezco. Aún así, ¿cómo puedo reparar? Pues mira, cuando vienen dificultades, vienen cruces, viene sufrimiento, alegrarme porque el Señor me permite reparar un poquito de todo lo que le he ofendido. Me llamaban para un funeral mañana en Santa María, un hombre que dice, la familia, el pueblo, un hombre bueno, un hombre generoso, un hombre que ha criado incluso a los que no eran sus hijos, un hombre, y ahora Dios le castiga. Le ha castigado con un cáncer de colon, luego un cáncer de pulmón, varios años enfermo. ¿Y cómo Dios hace eso? Pero vamos a ver, pero ¿cómo que cómo Dios hace eso? Pero ¿cómo que el mismo Dios se ofreció en el sacrificio de la cruz para redimir nuestros pecados? No entendemos que ese alma es un alma escogida por Dios para sacar de ella reparación, redención y salvación de almas. No entendemos, porque la razón no lo entiende. La fe lo acepta,
la razón no lo entiende. Luz Amparo Cuevas, madre de 7 hijos, sufriendo desde pequeñita. Pero ¿cómo esta mujer? Víctima de reparación, hasta el último aliento, hasta el último suspiro, hasta la última gota de su sangre, víctima de reparación. Y le dice el Señor que es nada, y solo por mi misericordia puede ser algo. Termino con alguna expresión o algún pensamiento de Santa Faustina Kowalska, todos la conocemos. Dice en el número 1448 de su diario: escribe de mi misericordia, di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente en la confesión. En la confesión el alma entra herida, llena de miserias, y la misericordia hace el milagro de que el alma salga recién bautizada por enésima vez. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana, ni celebrar algunos ritos exteriores, sino basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Este es el misterio de la misericordia, este es el misterio del amor, que yo voy al Señor herido, y a veces puedes ir desesperado, hundido o hundida, desesperada, sin solución, y el Señor obra el milagro en el alma, como sigue diciendo: aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El ejemplo que pone, un alma como un cadáver descomponiéndose de tal manera que ya no tuviera solución, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a ese alma en toda su plenitud. Ante esto, pues uno que hace, pues mira, postrarse y decir: misericordia, Señor, misericordia. ¿Qué te puedo presentar? No, hago muchas oraciones, mucho Via Crucis, muchos rosarios, mucha penitencia. Nada. Hazlo, pero es nada. Hazlo, pero es nada. Pero tienes que hacerlo. Es el misterio de la gracia y la libertad. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Pero desde esa concepción de la nada que se presenta ante el todo, te traigo esto, que es nada. Como le decía el Señor a San Bernardo: dame lo que tienes, mis ayunos, mis penitencias, mis sacrificios. Eso no es, eso es mío. Eso te lo concedo a hacer yo. Dame más, pues mis predicaciones, eso es mío. Eso te lo doy yo para hacerlo. Dame más. Señor, no me queda más que mis miserias. Esas son tuyas, dámelas, para que obre mi misericordia. Ese es el ejemplo que el Señor nos pone. Y termina diciendo, y termino yo: oh infelices, que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Que la Virgen María, como el Papa ha añadido esa letanía a las letanías de la Virgen, Madre de Misericordia, nos conceda mirar siempre al que tenía sus manos y su costado abierto para derramar la misericordia sobre el mundo y para que ese mundo se acoja a ella. Un mundo sin Dios es un mundo sin misericordia. Ahí vemos las crueldades que se están dando. Mi alma sin Dios es un alma sin misericordia, y cuando yo ofendo a Dios y cuando le hiero con mis pecados, no merezco que me perdone. Pero aún así, si me postro ante el representante de Cristo en la tierra, que es el sacerdote, con el corazón quebrantado y humillado, su misericordia nunca dejará de perdonarme. Decía el Papa Francisco: es más fácil que yo me canse de pedir perdón a Dios a que Dios se canse de perdonarme.